Cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado. Estoy a cargo del curso de matemáticas especiales, tanto a nivel de presencial como virtual. Este video que presentaremos hoy tiene que ver con lo que es la integración de funciones de variable compleja. Ya en el video anterior se presentó el correspondiente tema al cálculo diferencial de variable compleja. Hoy trabajaremos el cálculo integral. Primero empezamos por definir lo que es una curva suave o de Jordan, ¿no? Digamos, en la figura 6.3 tenemos dos curvas. Una curva simple, que también se llama de Jordan, que va del número complejo Z1 al número complejo Z2. Mientras que la otra curva corresponde a una curva que se corta sobre sí misma. Es suave, pero no es de Jordan, ¿de acuerdo? El tema que trabajaremos en variable compleja hace uso solamente de curvas del tipo Jordan, o sea, suaves y que no se cortan sobre sí mismas. Entonces, como dije, nuestro estudio se orientará a arcos de curva suaves y de Jordan, ¿sí? Cualquier arco de curva que sea suave de Jordan se puede expresar mediante un conjunto de ecuaciones paramétricas, ¿no? La x como una función de un parámetro t, lo mismo que la y ese parámetro toma valores entre dos valores t1 y t2. Cualquier punto sobre el arco de curva es una variable compleja, z de t, x de t más j y de t. Y el diferencial de longitud del arco, el diferencial de z de t, entonces será x' de t más j y' de t por el diferencial de t. ¿Sí? Se dice que el arco se orienta de manera positiva si se recorre en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. ¿Qué es una integral de línea compleja, muchachos? Para un arco de curva C1, como el de la figura 6.3, la de Jordan, pues, ¿cierto? Orientada positiva, y si fz es cualquier función definida en cada punto de ese arco, la integral de línea sobre el arco de curva C1 es un número complejo i, y se define como i igual integral sobre c de f de z de z. Para evaluar esa integral de línea vamos a usar dos métodos fundamentales, ¿cierto? Un método que consiste en parametrizar la curva y la función f de z expresarla en términos del parámetro. Me explico. Aquí, aunque quedó un poquito fea ¿cierto? Que es integral sobre c, no integral cerrada, sino integral sobre c de f de z de z. Como f de z z es una función de t, entonces vamos a expresar la integral cuando t varía de t1 a t2, así, de t1 a t2, de f de z de t por el diferencial de z de t. ¿De acuerdo? Esa va a ser la integral. Entonces, aquí hay una serie de ejemplos resueltos. Empecemos con el número 6. Nos dan las ecuaciones paramétricas de la curva, ¿no? X igual a 2t, y igual a 2t cuadrado y t varía de 0 a 2. Entonces miren que el punto Z1, cuando t vale 0, la x vale 0 y la y vale 0. O sea que el punto Z1 es 0 más j0. Y cuando t vale 2, el otro extremo del arco de curva, cuando t vale 2, la x vale 4 y la y valdrá 8. Entonces la idea, muchachos, es evaluar por este primer método que vamos a desarrollar esa integral. Entonces, dado que si f de z es z cuadrado, como el caso A, entonces al expresar mediante su parte real y su parte imaginaria, queda x cuadrado menos y cuadrado más j2xy. Y al reemplazar x y y en términos del parámetro t, nos va a quedar esta expresión, ¿cierto? ¿Sí? 4t cuadrado menos 4t a la cuarta, más j, 8t a la 3.
Y el diferencial de z será 2 más j4 veces el diferencial de t. Eso nos conduce a que f de z en términos del parámetro tiene una parte real, que es esta, ¿cierto? Parte real y la parte imaginaria. Entonces la integral se hace normalmente como se hacen las integrales de Leibniz, pues las integrales normales que estudiaron en cálculo integral. Bueno, los detalles de la integral no se los voy a presentar, pero ya ustedes saben que la integral de 8t cuadrado es 8t a la 3 sobre 3, la de t a la 4 es t a la 5 sobre 5, etc. El resultado de la integral es su parte real, menos 704 tercios, y la parte imaginaria, menos 128 tercios. En el caso B, para la función f de z igual z conjugado, entonces nos queda x menos jy, se expresa en términos del parámetro t, lo mismo que el diferencial de z, y nos queda esta integral, ¿cierto? Es el resultado de la integral, si ustedes le hacen el seguimiento pues al proceso, ¿cierto? Queda que la parte real es 40 y la parte imaginaria 16 tercios. En este segundo ejemplo, ya vamos a cambiar el arco de curva. Ya es un arco de circunferencia definido por estas ecuaciones paramétricas, ¿no? X es igual a coseno de t, y igual a seno de t, y t varía de 0 a pi. Eso significa que el punto Z1, cuando t vale 0, x vale 1 y la y vale 0. Entonces 0 más J0 es el punto inicial. Recuerden, en el plano complejo, ese número es el número 1 más J0, ¿cierto? Y el punto Z2 será cuando t vale pi. Entonces quedaría coseno de pi, que es menos 1, y el seno de pi, que vale 0. O sea que la curva sería esta, ¿no? Es un arco de semicircunferencia. ¿Bien? Para la función f de z igual z, ¿cierto? Vamos a encontrar la integral sobre c de f de z, lo mismo que para esta otra función, z conjugado. El trabajo operativo es un poquito más largo, teniendo en cuenta pues las características de las integrales trigonométricas. Sin embargo, cualquier estudiante que haya cursado un curso de cálculo integral normal encontrará que el valor de la integral es 0 más J0. Y para la otra función, el valor de la integral, haciendo exactamente el mismo proceso, muchachos, queda 0 más Jpi. Ejemplo 6.8. Ahora vamos a considerar una trayectoria cerrada, ¿cierto? Y una función, en este caso z cuadrado, definida en cada punto de la misma. No olviden de la clase anterior que f de z igual a z cuadrado es analítica, mientras que z conjugado no es analítica, ¿cierto? Eso va a ser muy relevante para lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Entonces, aquí está la figura 6.4. Vamos a encontrar la integral cerrada en esta trayectoria, ¿no? C1, C2 hasta C3. Entonces, para evaluar la integral, se procede como en el cálculo, ¿no? Primero se integra de 0 hasta A, desde el origen hasta A, luego desde A hasta B y luego desde B hasta el origen, ¿cierto? Entonces, las integrales, la primera integral da 8 tercios, la segunda da menos 32 menos J 16 tercios, y la tercera 86 tercios más J 16 tercios. Entonces, el resultado de sumar las tres integrales es 0 más J0. Y eso va a ser muy importante, muchachos. Vamos a establecer un teorema más adelante que se llama el teorema de Cauchy, que establece que si la trayectoria es cerrada, ¿cierto? Y la función es analítica, la integral tiene que dar 0. Ese es un teorema fundamental de la variable compleja, ¿cierto? Precisamente cuando se trata de funciones analíticas, muchachos,
En lugar de parametrizar la curva, vamos a demostrar que el valor de la integral no depende de la trayectoria. Es decir, si yo me muevo en esta trayectoria así, C2, de aquí a aquí, el resultado va a ser igual a que si me muevo sobre C. O sea, el resultado de la integral no depende de la trayectoria, sino de los puntos extremos. De manera, pues, siempre que la función sea analítica y tenga una antiderivada, entonces la integral sobre C de f de z, o sea, integral entre z1 y z2, va a ser la antiderivada evaluada en z2 menos la antiderivada evaluada en z1. Ese es el teorema del valor medio de teorema fundamental del cálculo integral, ¿cierto? Por ejemplo, el ejemplo 6.9, ¿no? Si tenemos este arco de curva, x igual 2t, y igual a 2t a la 2, y t varía de 0 a 2, ¿cierto? Y f de z es analítica. Entonces, vamos a evaluar la integral. Con base en lo que acabo de establecer, el punto inicial es 0 más j0 y el punto final es 4 más j8. Entonces, como la antiderivada de z cuadrado es z3 sobre 3, o un tercio de z3, pues, entonces evalúo la antiderivada en 4 más j8 y la evalúo en 0 más j0, dando como resultado menos 704 menos j128, ¿cierto? Por lo tanto, aquí un tercio, ¿no? Aquí hay una pequeña inconsistencia. Todo esto por un tercio. Por un tercio. De tal manera que el resultado es exactamente el mismo que se obtuvo en el ejemplo 6.6. O sea, cuando se integró mediante parametrización de la curva. ¿Bien? Entonces queda claro entonces que si una función f de z es analítica y tiene una antiderivada, la integral se puede evaluar con las mismas técnicas del cálculo de variable real. La antiderivada evaluada en B menos la antiderivada evaluada en A. Concretamente, si f de z es analítica, la integral entre A y B de f de z es la antiderivada evaluada en B menos la antiderivada evaluada en A. La antiderivada, recuerden, es la integral indefinida de la función. Aquí hay otro ejemplo 10 resuelto, pues, muchachos, que no viene al caso, pues, de entrar en tanto detalle, sino caer directamente en lo que nos compete ahora, que es el teorema de la integral de Cauchy. El teorema dice que si la función f de z es analítica en un dominio simplemente conexo, es decir, que no hay huecos, un dominio simplemente conexo es así. Mientras que un dominio como este sería doblemente conexo, o sea, tiene lagunas en la región, ¿no? Entonces, este teorema solamente es válido para dominios simplemente conexos, ¿cierto? O sea, sin lagunas en su interior. Entonces, concretamente, un dominio es simplemente conexo si no presenta huecos. Por ejemplo, este dominio amarillo es simplemente conexo, pero este es doblemente conexo porque tiene esos huecos. El teorema de Cauchy establece que la integral cerrada sobre cualquier trayectoria C en el dominio, ¿cierto? La integral cerrada de una función analítica debe dar 0. ¿Bien? De una función analítica. Aquí está una demostración, pues es un poquito, poco heurística, pues, del teorema, pero es válido, ¿no? ¿Cierto? La demostración formal del teorema de Cauchy, que hay varias demostraciones, podríamos decir que está por fuera del alcance de un curso de estos, pues, que es un curso práctico para
para ingenieros, no para matemáticos. Entonces, este teorema, que es importante, nos establece que, y lo voy a presentar sin demostración, cuando yo integro de Z1 a Z2, lo puedo hacer por estos dos caminos, ¿no? De Z1 a Z2 por la curva a lo largo de C1 o a lo largo de C2, ¿cierto? El resultado tiene que ser el mismo con base en lo que acabamos de establecer, siempre y cuando f de z sea analítica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí el 611, ¿no? La función z seno de z es una función analítica, ¿sí? En todo el plano complejo. Con base en este hecho se concluye que para cualquier trayectoria cerrada C del plano complejo, esa integral tiene que dar 0, ¿sí? Pero aquí voy a mostrar un ejemplo en donde no es cierto el asunto, ¿no? Que es el ejemplo 612, ¿cierto? La función f de z es 1 sobre coseno de z. Esa función, vamos a decir que tiene singularidades, que es cuando el coseno de z sea 0, que ya la función ya no es analítica. O sea, para que el coseno de z sea 0, se requiere que, para que el coseno de z sea 0, se requiere que x más jy sea igual a 0. ¿De acuerdo? O sea, perdón, que x más jy sea igual a, digamos, n veces pi medios, siendo n un número impar. Recuerden, muchachos, el coseno de pi medios es igual a 0, ¿cierto? El coseno de 3 pi medios también. O sea que para que coseno de z sea 0, se requiere que x más jy sea un número, un múltiplo impar de n pi medios. Más adelante vamos a hacer precisiones acerca de eso que llaman singularidades de una función. Digamos que una función definida dentro de una curva cerrada simple. Y si Z0 hace parte de la región, me explico, esta es la curva cerrada y aquí está Z sub 0. Siendo Z sub 0 una singularidad, ¿cierto? Se dice que la singularidad es simple si la función f de z se puede expresar como una función g analítica dividido por z menos z sub 0. Y es múltiple si la función f de z se puede expresar como g de z sobre, esta expresión está chueca, hombre, vamos a escribirla aquí bien bonita, ¿no? G de z sobre z menos z sub 0 a la n. En este caso se dice que la singularidad es de orden n. Por ejemplo, cuando n vale 2, una singularidad doble, si n vale 3, triple, etc. Y normalmente las singularidades la vamos a establecer así, ¿no? Esa sería una singularidad simple. Aquí tendríamos una singularidad doble y así sucesivamente, pues. Son convenciones. Aquí están las condiciones para las cuales el coseno de z es 0. Mire, el coseno de x más jy es, de acuerdo con lo que vimos hace 3 módulos, coseno de x más por coseno hiperbólico de y menos j seno de x seno hiperbólico de y. Entonces, para que sea 0 se requiere que el coseno de x sea 0 y que el seno hiperbólico de y sea 0. O sea que y necesariamente tiene que ser 0. Pero x puede tomar muchos valores, de acuerdo con lo que les acabo de indicar, ¿no? X puede ser pi medios, menos pi medios, 3 pi medios, menos 3 pi medios, etc. Entonces, dependiendo de la región, tendrá o no singularidades en la región, ¿cierto? Recuerden que pi medios, pi es 3, 14, 16, ¿cierto? Aproximadamente. Pi es 3, 14, 16. O sea que pi medios da 1,57.
O sea que si la región, muchachos, si la región es esta y el radio es 1, esas singularidades están por fuera de la región y por lo tanto esa función en esa región es analítica. Pero si el radio ya vale 2, entonces ya esas singularidades quedan dentro de la región y la función no sería analítica. Eso es importante pues establecer con base en la fórmula, teniendo en cuenta lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Que es la fórmula de la integral de Cauchy. En el material del curso está demostrado que la integral cerrada sobre C de f de z sobre z menos z sub 0 de z, ¿cierto? Si f de z es analítica, entonces da j2pi por la función evaluada en z0. Esa fórmula, que se conoce como la primera fórmula de la integral de Cauchy, va a ser importante en el cálculo de residuos, de acuerdo con lo que veremos en el video próximo, cuando veamos las series, ¿cierto? Aquí está una demostración de la fórmula, pues no voy a entrar en el detalle, ¿cierto? El hecho es que esta es la fórmula de la integral de Cauchy. Después de la demostración, quedamos esta expresión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dependiendo de la trayectoria, ojo, que z sub 0 debe quedar dentro de la trayectoria. Por ejemplo, aquí, en el caso de la integral A, coseno de z sobre z, z igual 0 es una singularidad simple, ¿cierto? Y hace parte de la región. Recuerden que magnitud de z igual a 4 significa que es una circunferencia de radio 4. O sea que 0 está dentro de la región y es una singularidad simple. En el caso B, las raíces dan más o menos j raíz de 3, que también están dentro de la región. Entonces, en cada caso, podemos evaluar tanto la integral del literal A como del literal B, ¿cierto? En el caso A, es claro que z igual 0 hace parte de la región. O sea que el valor de la integral será j2pi por la función, que en este caso es coseno de z, evaluado en 0. Les queda j2pi por el coseno de 0. Recuerden que el coseno de 0 es 1 y por lo tanto el valor de la integral es j2pi. En el caso B, de acuerdo con la figura que les mostré, ¿no? j raíz de 3 y menos j raíz de 3 hacen parte de la región. Por lo tanto, hay que evaluar dos integrales, una con esta singularidad y otra con esta. Entonces nos valemos del siguiente artificio, jóvenes. Como ambas hacen parte de la región, la función integral será coseno de z sobre z menos j raíz de 3 por z más j raíz de 3, ¿cierto? Entonces, aparecen dos integrales, ¿cierto? Una integral que tiene que ver con la trayectoria C1, se las voy a dibujar aquí. Z1 entonces trazo una trayectoria C1 y en Z2 trazo una trayectoria C2. Entonces la integral completa será la suma de las dos integrales. Entonces esta primera integral I1 se puede expresar como, observen, z más j3 la subo a dividir al coseno de z. Entonces quedaría esta función que es analítica dividido por z menos j raíz de 3. Entonces esta función la voy a llamar g de z. Entonces esa primera integral será j2pi por la función g, esta evaluada en j raíz de 3. El resultado está aquí planteado. Lo mismo para la segunda. Este resultado da, pues, si ustedes hacen la operación pues con su calculadora o con MATLAB, encuentran el valor de la integral.
En la segunda, entonces, se hace al revés. Se sube z menos j raíz de 3 y quedaría aquí la singularidad. Te quedaría j2pi por esta nueva función evaluada en menos j raíz de 3. Esto está horrible, pues. ¿Sí? El resultado da menos 5.2865. Al efectuar la suma, da 0. No vayan a confundirse, muchachos, de que siempre tiene que dar 0. No, es fortuito el que dio 0. ¿Sí? Si la función fuese analítica, da 0. Si no es analítica, puede que dé 0, como en este caso, pues, que es fortuito. Aquí les muestro un procedimiento por descomposición en fracciones parciales, un poquito más laborioso el asunto, porque recuerden que para descomponer en fracciones parciales hay un procedimiento. El hecho es que llegamos exactamente al mismo resultado. Bueno, muestra un ejemplo 6.14, ese lo hago por fracciones parciales. Recuerden que z2 menos z menos 2 es z2 más z menos 2 es z más 2 por z menos 1. ¿Cierto? Z más 2, se calculan los valores de A y de B y se hacen las dos integrales común y corriente. ¿Cierto? Z igual a menos 2 tiene que estar en la región, lo mismo que Z igual 1, como en efecto es el caso, ¿no? ¿Cierto? Perdón, Z igual menos 2 está por fuera. Voy a mirarla aquí. La curva es esta, Z menos 2 igual a 4. O sea que el centro es el punto 2,0. ¿Cierto? Y el radio vale 2. De manera que el valor Z igual a menos 2 estaría por fuera de la región. Y no sería entonces una singularidad. La única sería Z igual 1. Bueno, el resultado de la integral sería J 3,3659. Para terminar esta parte, cuando la singularidad ya no es simple, sino que es doble o triple, entonces ya la primera fórmula de la integral de Cauchy no me sirve. Hay que trabajar entonces una segunda fórmula que implique, o mejor que me permita trabajar singularidades múltiples. ¿Cierto? Aquí está la deducción de la segunda fórmula. ¿Cierto? La segunda fórmula de integral de Cauchy me dice que la enésima derivada de una función evaluada en z0 es n factorial sobre j2pi por esta integral. O sea, integral sobre c. Integral sobre c. De f de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1 es j2pi. Ya no es f evaluado en z sub 0, sino la enésima derivada evaluada en z0 sobre n factorial. ¿Sí? Esa fórmula va a ser muy útil cuando veamos los residuos más adelante, pues, ¿cierto? Bueno, en el ejemplo 6.15 se trabaja una función que tiene una singularidad doble en z igual 3 y esa z igual 3 hace parte de la región, ¿cierto? Entonces, al aplicarle la fórmula de la segunda fórmula, obtenemos el valor de la integral de la función e a la jz, que en ese caso hace las veces de f de z, ¿cierto? Sobre z menos 3 al cuadrado. Por el momento, entonces, es todo en cuanto a la integración, ¿cierto? Pero estos conceptos que hemos trabajado, el teorema de Cauchy, o sea que si la función es analítica en toda una región, la integral es 0. Y las dos fórmulas, la primera y segunda, ¿cierto? Que tiene que ver con singularidades simples o múltiples, nos permiten, ¿cierto?, evaluar unas integrales que nos van a servir, repito y reitero, pues, más adelante,
para hablar de series, la serie de Lauren y la serie de Taylor de una función de variable compleja. Felicidades.